Dulce senza Emilia. Dulce senza Emilia. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Sol? Buenas, ¿cómo andamos? ¿Y cómo andamos? Andamos. Andamos y con cataratas, lluvia en las cataratas del Niágara, el subte hoy. Terrible. Señor. Terrible. ¿Tenés la temperatura de Malvinas? La temperatura de Malvinas la tenemos por aquí. No tenemos ninguna En apuro. las Islas Malvinas están haciendo 3 grados, hay una mínima de menos 1 grado, una máxima de 4 grados y hay 75% de humedad. Bien. ¿Cómo nos pueden ver los oyentes? Nos pueden ver hoy, si no me equivoco, por el canal de YouTube de la BCN Radio. Estamos saliendo en vivo por ahí, nos pueden ver y escuchar. Y si no, también nos pueden escuchar, como siempre, por www.bcnradio.com.ar. Muy bien, Y saludamos. ahora Sol nos puede escuchar también. ¡Qué grande! ¿Viste? Ahora nos escuchás. Saludamos Ahora a Juan, gracias Juan, a nuestro operador, a Luquitas Navas, nuestro camarógrafo, director, y a Mariana, la productora también. Un gusto Gracias. siempre tenerte, Mariana. Y hoy es una fecha Muy especial. muy para nosotros. especial. Hoy es 17 de agosto, se conmemora el fallecimiento del general San Martín, que fallece en la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer. Uya. No hay problema, no hay problema. De Boulogne-sur-Mer a los 72 años. Y quiero empezar el programa con una frase que nos dejó este prócer, que es: cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla. Maravilloso. El padre de la patria. A ver, uno está sensible, ¿no? Y le acabo de escuchar a Sol y se me pone la piel de gallina, ¿no? Y cuántas cosas deberíamos pensar en hacer, ¿no es cierto?, para defender la patria, porque creo que nada más elocuente, nada más precisa que esa frase que nos trae Sol, como que la patria está en peligro, ¿no? La patria, la democracia está en peligro. Así que tenemos que salir a caminar, a trabajar, a hablar con la gente para explicarle que nuestra democracia, nuestra patria, nuestra soberanía, que es el título de nuestros últimos programas, está en peligro. Y va a seguir siendo tema para muchos programas más el tema soberanía, porque la gente se piensa que nosotros cuando hablamos de soberanía hablamos solamente de las islas, y siempre volvemos a repetir, la soberanía está en todas partes. Así es. Y hoy le vamos a dedicar después, en el segundo bloque, a la soberanía cultural, la soberanía, el arte como herramienta, pero hoy, un día tan especial, el padre de la patria nunca se hubiera imaginado, después de haber luchado todo lo que luchó para conseguir una patria libre y soberana, que hubiera habido una generación o generaciones que hayan hecho lo que han hecho. Por ejemplo, teniendo democracia, que se hayan quedado en la casa 10 millones de personas, no lo puedo entender. El porcentaje de votos en blanco lo puedo entender. Lo puedo llegar a entender porque hay gente que siempre expresa su enojo o no le gusta la democracia. Ponerle 1 millón de personas para 44 está bien. Pero lo que no puedo entender es que hay 10 millones que se quedaron en la casa. Y otra cosa que no puedo entender, y esto no es, vuelvo a repetir, es un programa de veteranos de Guerra de Malvinas. No puedo entender que muchos que lloraban, se emocionaban, mirándonos a los ojos,
escuchando todo lo que venimos pregonando durante 41 años, de lo que nos costó la sangre que dejaron 632 héroes en Malvinas, que escuchen un discurso que digan, que un candidato diga que se compara con Margaret Thatcher. Que se siente representado. Se siente representado con Margaret Thatcher. Identificado. Yo me pongo en las madres de un soldado del Belgrano. ¿Sabes por qué remarco el Belgrano? Porque es la prueba fehaciente de que Margaret Thatcher fue una asesina. Exactamente. 323 hermanos de la patria. 323 hermanos de la patria le pegaron un tiro por la espalda. Exactamente. Fuera de las 150 millas. Me pongo en eso nada más. Después mi vieja no entendía nada. Me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que hay bronca. Sí, totalmente de acuerdo, hay bronca. Se está manejando mal. Muchísima clase política se está manejando mal, pero el sistema democrático para mí es indiscutible. Sin ninguna duda. A mí que le digas a una persona, tu mamá le voy a dar plata para que se vaya a atender al hospital, porque ese es el sistema de salud que proponen. Digo, mierda, ¿qué carajo pasa? Yo también fui de la generación, vos fuiste de la generación, vos no, Sol, pero tu hijo también, de la generación que teníamos a veces chicos rebeldes, que se creían que tirando piedras o participando capaz que en la extrema izquierda éramos totalmente rebeldes, y después más o menos cuando vas creciendo se te van acomodando las ideas, pero era indiscutible lo que era la palabra soberanía, primero. Sin ninguna duda. Indiscutible. Indiscutible lo que era el trabajo, indiscutible lo que era la solidaridad. Ahora, ¿qué pasa, loco? Entre frases vacías y antisolidarias, ¿qué carajo está pasando? Ahora, ¿estoy haciendo política partidaria? No, estoy diciendo la realidad. Yo fui a dar la vida por la patria orgulloso, y hay dos discursos, que después vamos a hablar de la parte de la cultura. Hay dos discursos con respecto a lo que es Malvinas. Una, que Malvinas fuimos porque éramos amantes de la soberanía, y después otros que dicen que fuimos porque fue el fin de la dictadura militar. Fuimos a defender la patria porque había que defender la patria, no había otra cosa, no existía otra cosa. Y no estábamos de acuerdo con el borracho que nos mandó. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Punto. Y seguimos pregonando 41 años de Malvinas, que la única manera de defender la democracia y lo conseguido y la sangre que dimos por la patria es a través de la paz, la palabra y las instituciones. Sin ninguna duda. Las instituciones de la soberanía no se tocan. Así es. Y gracias a Dios que tu viejo nos puso combatiente de Malvinas, porque no somos ni unos ex combatientes de Malvinas y ni vamos a dejar de ser veteranos. Sí, veteranos somos. Y tenemos 61 años, pero hay algo que en este día particular, donde se recuerda al libertador, no solamente de la patria, sino de la patria grande, América. ¿sí? Tenemos que tener algo claro. Y nosotros, los combatientes de Malvinas, podemos dar fe de eso. El general San Martín falleció en Francia, solo, pobre, no reconocido por el pueblo, no reconocido por su país, por quien él dio la vida. Fue reconocido muchos años después. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Y ahí es donde entramos los veteranos de guerra. La lucha lleva muchos años. A nosotros nos llevó muchos años ser reconocidos. Casi 19 años por lo menos. Desde 1982 hasta el 2003. Ser reconocidos realmente por el Estado, no por el pueblo. Hablo del Estado, ¿sí? Y hoy, retomando la frase del general San Martín, esa maravillosa frase de que cuando la patria está en peligro, todo vale.
tenemos que saber que ni siquiera me atrevería a decir que se perdió una batalla, porque la elección que se perdió fue la elección donde se eligieron los candidatos a presidente. Fue un golpe duro, un golpe inesperado, ¿sí? Ahora hay que salir a explicarle a la gente realmente que lo que está en peligro es la soberanía del país, independientemente de todos los derechos individuales, ¿sí? La posibilidad de que tus hijos vayan al colegio, que te puedas atender en un hospital público, que puedas ir a una universidad pública, y que no me vengan con esos versos de los vouchers y las giladas que están diciendo, ¿no? Nosotros tenemos 61 años, ¿sí? Y cuando me vienen con la historia de ese primer gobierno de los años 90, nosotros, Ricardo, que éramos trabajadores legislativos, en lo que ese señor dice que fue un gobierno maravilloso, nosotros trabajamos acá y para poder mantener a nuestra familia teníamos 3 trabajos, ¿sí? Mientras sí, por supuesto, había gente que viajaba a Miami, bien, y el famoso DM2. Entonces, tengamos en claro qué es lo que significa venir y querer destruir un país, destruir su industria, destruir toda una clase. Y cuando hablo de una clase no hablo de niveles sociales ni de poder adquisitivo, hablo de un número, ¿verdad? Tengamos conciencia y no hablemos de las famosas AFJP. Perdón que te interrumpa en esto. El miedo, a ver, el miedo que me da es, primero, bueno, perder soberanía, las soberanías, pero tampoco que nos lleven a, no sé, el gran miedo que tengo es que nos lleven de vuelta a un 2001, donde peleábamos pobres con pobres, argentinos contra argentinos. Exactamente. Soy hijo de gallegos, ¿no? Por más que tenga un apellido turco, soy hijo de gallegos, que también la habrán pasado mal por parte de la familia de mi viejo, ¿no? Bueno, sabes que los países silo-libaneses tienen todavía su propia guerra y la están pasando muy mal, pero yo lo único que recuerdo era mi abuelo hablándome de lo que más triste que puede existir. Mirá, me la comparaba con la Segunda Guerra Mundial, dice mucho más triste la que pasamos nosotros, que fue una guerra civil. Yo no quiero decir que este tipo, estas ideas nos pueden llevar a una guerra civil. Lo que sí estoy completamente seguro es que se está generando una guerra entre nosotros mismos. Sin duda. Porque acá el mensaje no es decirle, es soberano el voto y cada uno vota lo que quiere. Yo no estoy diciendo que hay soberanos pelotudos que votan cualquier cosa, no. El peligro es que no se genere lo mismo que pasó en 2001, fue muy triste. Nosotros estábamos adentro, que nos cagaban a cascotazos, porque la gente sí, tenía razón que se vayan todos, y lo llevó la clase política de ese momento, lo llevó a que pase lo que pasó, hubo muertos, hubo miseria, hubo de todo. Después salimos y digo, puta, no estoy hablando de hace 100 años atrás. Salimos adelante y ya te olvidaste. Ya te comes el mismo discurso. No tenés hace falta que lo veas por internet lo que pasó. Es que lo que no hay que olvidarse, ¿qué fue lo que pasó en el 2001? ¿Cuándo se genera el que se vayan todos? Porque había la mitad de la población muerta de hambre. ¿Y cuándo se une, cuándo se genera el que se vayan todos? Cuando se meten con la plata de los depósitos. Entonces ahí nace ese famoso canto, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Entonces ahí la gente que se moría de hambre y la clase media que se quedó sin su plata en los bancos se unieron. Y lo otro, sí. Y lo otro que me daba risa, mientras venían a cagarnos, obviamente con razón, estaban enojados, pero nosotros íbamos a laburar todos los días,
nos teníamos que quedar adentro, nos pidieron fuego el Congreso, adentro del Congreso. Exactamente. Como que la culpa la teníamos nosotros. Y me acuerdo que esa gente le daba vasitos con agua a los que puteaban porque hacían piquete. Exactamente. Porque le tocaron la billetera. Exactamente. Señoras, señores, tengan memoria, por el amor de Dios. Y si no, explíquenle a su pibe que están enojados. 21 años tiene Sol. Y estuvo enojada también con Malvinas y le dijeron estudiar. Y lo entendió. No estoy diciendo que estudien Malvinas, estoy diciendo estudien historia. Escuchen a sus viejos. El tipo que está enojado, escuchá a tu vecino. No estamos pidiendo un milagro ni que salgan a tirar piedras ni combatir. Estamos pidiendo que se capacite, que piensen. ¿Qué calentura puede tener un pendejo que no le falta absolutamente nada con un pobre pibe que no tuvo posibilidad y está cagado de hambre? No se deje meter la cabeza que no hay que ser solidarios, que hay que salir adelante por la de una y si no tenés suerte, que te ayude Dios. No, loco, a mí me salvó la solidaridad. Le tuve lástima a una persona que no fue a decirle, tomá, le di un mango a mi vieja. Me consiguió trabajo. Y eso me salvó la vida. Y después, cuando me puedo estar rascando las pelotas en mi casa, porque conseguí económicamente y con 3 laburos estar más o menos, vivir como un clase media, sigo laburando para que a otros pibes no les falten nada. Y seguimos los veteranos de guerra en cada parte del país, juntando ropa. Felicitaciones a los muchachos de La Matanza que mandaron 15.000 kilos de ropa y comida a quienes más lo necesitan. Esas cosas tienen que ver. ¿Qué le vas a decir a veterano de guerra es un extremista? No sé, realmente piensen, no se dejen llevar por el odio. Señores, nosotros fuimos una guerra por ambición, como decía el general San Martín, porque hubo ambiciosos. Fuimos enviados a guerras o a pelearnos entre nosotros en democracia por ambiciosos. Y primero que nos quieren obnubilar diciendo que hay que terminar con la pobreza matando o despegándose de los pobres. La solidaridad nos salvó la vida a todos los argentinos. Y el argentino fue lo más solidario hasta en épocas de dictadura. Sin Pusieron duda. plata, tejieron, nos dieron de comer mientras estábamos en la guerra. Ey, ¿estás enojado? Puedes hacer mucho daño con tu voto. Sin ir más lejos, el video que está circulando ahora y el comentario que está circulando ahora de que hace ¿cuánto? Medio año estábamos cantando de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré y yo creo que hay muchos que se olvidaron, ¿no? Estos últimos días. Que atrás de los pibes de Malvinas están los pibes pobres, están los pibes que están viviendo una guerra hoy en día. Los pibes guerras de contra Malvinas el Paco, representan... guerras contra el hambre, esos pibes hay que ayudar. Yo creo que los pibes de Malvinas representan la injusticia de la dictadura, del golpe de Estado, del miedo, de un montón de cosas. Y también del pibe olvidado, Sol. Y del pibe olvidado. El pibe olvidado. Obvio. El pibe olvidado capaz que por un sistema que no es acabar con el sistema. No es acabar con el sistema democrático, no, es la herramienta para poder solucionar el problema. A mí me lo solucionó la democracia el problema. A mí no me lo solucionaron los milicos. No me lo solucionaron Perdón que lo diga así, pero para mí es un sistema u otro sistema. O vamos de vuelta a o un golpe de Estado totalmente civil, o un golpe de Estado. Los golpes de Estado son golpes de Estado. Punto. Sean civiles o y los militares. pibes de Malvinas fueron los que abrieron la puerta al retorno de la democracia también. Eso no hay que olvidarlo. ¿Qué representación más real de la búsqueda de volver a la democracia que lo que dejó la guerra, ¿no? Bueno, y la sangre que se derramó no sé, nos agarró lo de San Martín, la verdad nos sacó totalmente de cuando vimos ayer o antes de ayer que vimos que llegamos para la fecha esta, tuvimos la obra de teatro que nos tocó el alma con lo que fue la posguerra y encima ver todas las caritas jóvenes que emocionados llorando, hasta la actriz que es una piba, Sharon, y conmovidos por eso.
después vemos las noticias. Y no sé, y ahora lo de San Martín, y bueno, el oyente entiende, y el que es malvinero, no sé, que está escuchando ahora sabe que es malvinero, no escucha cualquier programa de Malvinas. No, Y saben sin que duda. nosotros nos salvamos gracias a la democracia y gracias a la solidaridad. Ahora, ¿quién mejor que nuestro querido columnista El Mencho, que hoy no iba a estar con nosotros y esta es la muestra. Esta es la muestra de lo que es malvinizar, lo que es hacer por el otro, lo que es hacer por la soberanía, lo que es hacer por la patria. Y trabajar con los jóvenes. Exactamente. Él era un joven que empezó como maestro y nos llevó a malvinizar a su colegio. Mencho. Vamos a presentarnos. ¿Quiénes habla? Primero no, quienes hablan no, primero no. Yo tengo que ser el último, si no vale. Esto es Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas. ¿De dónde, Sol? De APL, la Asociación del Personal Legislativo. Y usted es el columnista, locutor, conductor, productor. Profesor. Ahí está, queda mejor. Profesor Manuel Castellano, un gusto estar de vuelta acá con todos ustedes. Fecha y como te escuchaba decir, una semana muy, muy movilizadora y es como que uno le cuesta, tampoco el día acompaña como No. para decir salir a militar con alegría. Y toda causa yo soy más, soy un convencido de que es mucho más fácil que logre convencerte, persuadirte, ponerle el verbo que más te guste, si milito con alegría. Por supuesto que tengo que tener herramientas necesarias para hablar desde la verdad, desde el conocimiento, poder fundamentártelo, pero yo creo que en gran parte uno tiene que recuperar eso. Quizás, más allá que siempre hablamos de que gran parte de que los jóvenes del gremio se hayan malvinizado tiene que ver con su forma de ser, pero también creo que tiene que ver con la forma en la que uno milita la causa. Si bien la obra del martes fue un cachetazo, que creo que, salvo que estuvieras totalmente anestesiado, era imposible que no te movilizara, pero no es lo que por lo general escuchamos de ustedes. Siempre por lo general lo que escuchamos de ustedes es, desde esa lógica alegría, rescatar lo positivo. Desde quién ayuda a salir a quién del pozo, de qué cosas se han logrado, de por qué lo hacen, qué cosas los alegran, y me parece mucho más significativo eso, mucho más rescatable. No me acuerdo quién de ustedes fue el que lo planteó el martes, decir que estaban orgullosos o que la mayor condecoración que les puede tocar es la cantidad de abrazos que reciben. Bueno, lo decimos todo, pero lo expresé yo, que es lo más lindo que nos puede pasar. Tal cual, tal cual. Ir por los pasillos y, bueno, por la columna vertebral de la democracia, por el Congreso de la Nación y por la calle, y que los jóvenes, ustedes, nos abracen, y los viejos, es la mejor condecoración que podemos llegar a tener. Pero está bueno, Mencho, que vos remarques esto que acabas de decir, porque lo que ustedes vieron el martes, nosotros, antes de que ustedes vieran la obra, con Ricardo y con José, que la habíamos visto en el teatro, les dijimos, esta obra es el fiel retrato de la realidad. Entonces, nosotros tenemos una manera de expresar las cosas, porque si hay una cosa que nunca hicimos fue victimizarnos. Y siempre, como dije cuando empecé a hablar de la fecha y de la frase de San Martín, nosotros tenemos más de 40 años de lucha. Y siempre dijimos, nosotros no vamos a trabajar de ser veteranos de guerra. Nosotros vamos a trabajar para empujar para adelante, para empujar por la causa.
no vamos a servirnos de la causa, ¿sí? Pero esta obra de teatro muestra la realidad que nosotros vivimos. Y, ojo, y ahí me hago cargo y hablo personalmente, gran parte de esa realidad que vivimos, yo no me la acuerdo, ¿sí? Gran parte de esa realidad yo la fui construyendo con cosas que me contó Ricardo cuando me vino a buscar a mi casa y yo no lo quise recibir. Pero esa es la realidad. La realidad es esa. Ahora, vivir tomados de esa realidad no suma. Lo que suma es empujar. Empujar y sobre todo los cachetazos que nos comimos durante por lo menos 19 años, después de junio del 82 hasta el 2003, fueron innumerables. Y lo tenemos que tomar como experiencia, como los cachetazos o el cachetazo que nos pegaron en el medio de la cabeza el domingo. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer lo nuestro. ¿Que lo nuestro qué es? Hablar de soberanía. ¿Sí? Que es lo que mejor sabemos hacer. Porque como decía Ricardo cuando empezamos el programa, no es que hablamos de Malvinas. Malvinas es la excusa. Exactamente. La soberanía es... Hay que terminar de entender que no se separa Malvinas del territorio continental. Malvinas es Argentina. ¿Sí? Cuando hablamos de Argentina, es el territorio continental, nuestras islas, el mar continental, el territorio marítimo, nuestra Antártida, a pesar de que los científicos y por supuesto los militares que están en la Antártida hayan votado como hayan votado, ¿sí? Tenemos que entender eso. Argentina es una sola, ¿sí? Es una sola. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos de todo. Sí, ya no es más de Ushuaia a la Quiaca y el centro es Córdoba. Tenemos que entender que cuando hablamos de Argentina, hablamos de la Antártida a la Quiaca. Y el centro de nuestro país es Ushuaia. Totalmente. ¿Sí? Estamos en Malvinas, no te olvido. El programa de la Comisión Combatiente de Malvinas, de APL. Quien les habla, Ricardo Daer. Estábamos en la presentación y... Qué larga que se hizo la presentación. No, que vamos a ir... Bueno, mirá qué linda imagen para los que nos están viendo por YouTube. Linda imagen es la que sale atrás de La nosotros. que sale atrás es maravillosa. Claro. La bandera, gracias, Lucas. No, la mía no, Lucas. Ahí está. Mirá lo que es eso, una Siempre foto. nuestra bandera. Nuestra bandera, Hermoso. nuestra estatua, nuestra casa. La columna vertebral de la democracia, el Congreso de la Nación, y para que los putean, les tengo que decir que están muy equivocados. Muy equivocados. No nos Y putean al Congreso. para eso no hace falta ningún plebiscito. No, porque, ¿sabés qué? A mí me cambiaron la vida las leyes que salieron de esa casa. Y a muchos. De esta casa. Pero estoy mirando la foto. Esta es la biblioteca del Congreso de la Nación, que es una de las mejores bibliotecas del mundo. Y pensar que tuvimos que ir un día a la noche en los museos a explicarle a la gente que no estábamos uno arriba del otro, que la biblioteca no es solamente donde van a ver los senadores la de madera que sale en la foto. La biblioteca es una de las más grandes del mundo y que el que les habla se recibió a los 40 años en la facultad gracias a los libros que no podía agarparme con los 3 laburos que tenía, gracias a la biblioteca del Congreso de la Nación. Y mucha gente estudiando, tomando café, comiendo medialunas, pasando las noches enteras, las 24 horas, se recibieron y pudieron ser profesionales. Uno de los grandes traumas... De esas cosas no se habla, o sea... No, esas historias no las sacan pero en los solo canales eso. Es de muy televisión. sencillo hablar de decir, son un montón, como decís vos, ñoquis uno al lado del otro. Y cuando vos
conocés la casa adentro y el que conoce realmente el lugar, esa cuestión que planteabas vos, a mí me ha tocado hablar con gente de mi edad y más grande y decir, he venido con esa lógica de no lo podía comprar, no tenía la guita para las fotocopias, o sea, los que estamos más cerca de los 40 que de los 20, vivimos otro momento en lo cual lo pensabas si te tomabas el colectivo o caminabas, si las fotocopias, o sea, no volvíamos con la guita porque no nos sobraba nada. Y tengo conocidos que han venido acá, han estado a la madrugada leyendo, y para alguien que está haciendo ese esfuerzo de ponerle toda la voluntad, de venirse acá en vez de una madrugada, estar de joda, durmiendo, estar con sus seres queridos, estar leyendo, porque no puede acceder a las fotocopias. Tenés a los compañeros de la biblioteca que a la noche están saliendo a repartir, es decir, un café, tomando algo. Sí. Esa pelotudez es un mimo. Mirá que hay alguien que está atrás tuyo y que te está haciendo la segunda. Te estoy poniendo el ejemplo de un tipo de 61 años que estudió gracias a la biblioteca y gracias a la universidad pública. Hay muchos que se olvidaron de la universidad pública. Están yendo los pibes a estudiar a la universidad pública. Y si no fuese gratis, esos pibes hoy yo creo que estarían golpeando la puerta de un negocio para ver si consiguieran... Mencho, mirá, yo te quiero aclarar algo. Ese presidente que se tiró contra la querida biblioteca del Congreso de la Nación es hoy el dueño del espacio del Peludo. ¿Sí? Sí. Es el que maneja el Peludo. Bien. Y ese señor, cuando era presidente, se tiró contra la querida biblioteca porque ese señor no solamente no conocía la biblioteca del Congreso de la Nación, no conocía lo que hace la biblioteca del Congreso de la Nación, porque en su vida pisó una biblioteca, en su vida tocó un libro. ¿Me entendés? Es así de simple. No sabe para qué sirve una biblioteca. Y hace 8 años que estamos malvinizando desde acá, de Malvinas No Te Olvido, del programa de la Comisión Combatiente de Malvinas, en la BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, donde nuestro querido operador Juan nos va a llevar una pausa con un tema elegido por Sol. ¿Qué tema elegiste, Sol? Vamos a escuchar Héroes de Malvinas de Cirio y los Persas, la versión en vivo, que es... Cada vez que la escucho lloro, es impresionante. Y después de la pausa tenemos una invitada de lujo para que nos comente un poco lo que vimos el martes. En la Biblioteca del Congreso de la Nación. Exactamente. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a
frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa historia que solió no perpetuarse en la rosada debe de haber sido inmediatamente por sus mares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día Chique con la sangre vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país. Sonido Felda, todos los martes de 11 a 12 por BCN Radio. Tengo en la mano la carta para jugar. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. El arte es el reflejo de la cultura humana. Por eso sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y transmitirlo de generación en generación. También es subjetivo, se expresa en un lenguaje universal y comprensible para cualquier ser humano, ya que apela a nuestros sentidos, emociones y facultad de pensar. Y así, con esta introducción, vamos también a introducir a nuestra invitada del día de la fecha, Pilar Ruiz, escritora, Hola. autora, dramaturga y directora de la obra que tuvimos el honor de poder ver el martes en el auditorio de la Biblioteca del Congreso, de los héroes que no aterrizan en las Islas de los Cuentos. Bienvenida, Pilar. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué honor. Gracias. Gracias a vos por estar acá. Muchas gracias. Bueno, teníamos muchas ganas de tenerte, sobre todo hoy, que tenemos tan fresquito todo lo que sucedió el martes. Primero que nada queríamos preguntarte si tenés algún recuerdo, alguna imagen de ese momento, algo que te haya hecho hacer como el no sé si el clic, pero esa inspiración donde dijiste, quiero hacer algo relacionado con Malvinas. Sí, recuerdo un poco de dónde viene. Yo estaba cursando la maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes y en la materia de taller teníamos una docente que se llama Susana Torres Molina. Ella es una autora que está muy involucrada con los acontecimientos políticos de nuestro país y escribe un poco lo que se llama teatro político. Entonces nos propuso que escribiéramos de algún acontecimiento entre los 70 y el 2000, lo cual en nuestro país hay un montón, digamos, había para elegir. Y
Y yo siempre digo que no sé escribir de cosas que no me conmueven. Digo, solo me sale escribir de acontecimientos, situaciones, imágenes que me conmueven en algún punto. Y entonces dentro de todo ese espectro de posibilidades, de acontecimientos históricos, políticos, dije Malvinas, porque es uno de los acontecimientos que a mí más me conmueven de la historia de nuestro país. Y no lo dudé, dije, bueno, es Malvinas entonces. Cuando, algo que hablábamos el otro día al final de la obra, cuando en realidad yo no tengo ningún vínculo directo, digamos, ¿no? Con Malvinas, no tengo ningún familiar que fue. Sí, obviamente soy parte de la memoria colectiva y creo que ese conmover tiene que ver con eso. Soy docente, ahora ya no trabajo más ni en primaria ni en secundaria, pero cuando trabajaba en primaria y en secundaria, de todos los actos efemérides que teníamos, el que realmente me conmovía y yo terminaba llorando en los actos era el de Malvinas. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, es Malvinas de lo que voy a escribir. Y ahí empecé a investigar porque también dentro de Malvinas también hay un montón de aspectos para abordar, lo cual ahí también fue ir tomando decisiones, pero a partir de ponerme a investigar un poco más de lo que yo ya sabía, esto de haber estudiado, de la memoria colectiva, empecé a hacer una investigación un poquito más profunda para poder empezar a escribir. Esa era nuestra segunda pregunta, ¿no? Y la primera pregunta mía es, ¿por qué, capaz que casualidad, por qué tomaste la posguerra y no tomaste, porque viste, las películas de Malvinas todas fueron sobre la guerra, tomaste la posguerra y no la guerra? Te basaste, no vamos a contar la obra a nadie, pero estás basada en nuestro infierno al volver de Malvinas. Sí, es una buena pregunta. Porque cuando empecé a leer, investigar y leía los testimonios, todo el tiempo estaba en mí la pregunta, ¿cómo se vuelve? En el sentido amplio de volver. ¿Cómo se vuelve de esto? Yo leía testimonios y de hecho lo que más se encuentra cuando lees es lo que allá sucedió. Lo que menos se encuentra es el regreso. En libros, en documentales, se cuenta lo que sucedía allá, cómo fue la despedida, todo eso está más relatado, más narrado en un punto, y entonces a mí algo de toda esa historia me quedaba incompleta, que era el regreso, de quienes regresan, como bueno, de qué nos falta hablar o seguir hablando para seguir construyendo la memoria y la reflexión en relación a lo que fue Malvinas. Y entonces ese regreso me parecía que estaba bueno pensarlo y empezar a narrarlo también un poco, porque yo me dedico a eso, de hecho, por suerte creo en eso, que la ficción, tomada de hechos reales o no, viene a construir y ayuda a construir historia, relato. Entonces, poder generar ficción a partir de eso y a partir de esa pregunta me parecía importante porque era seguir contando Malvinas. El post-Malvinas también es Malvinas. Sí, a mí me hace mucho ruido cuando te escucho decir ficción, ¿no es cierto? Porque antes de que trajéramos la obra acá al auditorio, bueno, vos ya sabes que con Ricardo y con José nosotros la vimos en el teatro. Siempre no me canso de repetir que es la pieza teatral más real que vi, no solamente teatral, sino en cines, documentales. Es el elemento cultural más real que vi con respecto a Malvinas. Pero yo te quisiera preguntar a vos, ¿no? Porque cuando uno construye arte, siempre espera, ¿no? O no espera. Pero vos, después de haber hecho esta obra, dijiste que la realizaste en el 2017. Sí. ¿Sí? En el 2017 la has presentado un montón de veces, has visto, ¿no? Has tenido devoluciones, pero a vos, Pilar Ruiz, ¿qué te deja
esta obra, pero a vos como escritora, como dramaturga, que no, digamos, entre comillas, no tenés que ver con Malvinas, que no tenés una relación directa con Malvinas, como profesional del arte, digamos. Sí, primero me abrió un campo de sensibilidad nuevo. Yo siempre digo que cuando escribo las obras, de algún modo yo estoy ahí, digo, las transito en esa escritura, digo, soy un poco esos dos personajes, ¿no? Se genera un poco eso. Entonces me abrió un campo de sensibilidad y comprensión desde otro lugar que no es el intelectual sobre Malvinas. Eso, una comprensión que es más física, ¿no? Como corpórea. Claramente yo no fui, no lo tengo en el cuerpo, pero como si algo del orden de lo sensible se abrió en mí en relación al tema y ya dejó de ser, bueno, la guerra de Malvinas, un 2 de abril, digo, ¿no? Como más del orden de los hechos intelectuales, sino como poder comprender o empatizar corpóreamente con quienes han estado ahí, con quienes han esperado a familiares durante esos días, como el arte nos da esa posibilidad. Y después, por otro lado, en términos artísticos, una gran sorpresa. Yo siempre digo que no sé a dónde nos van a llevar las obras, las hacemos y no sabemos qué va a pasar con eso. Una gran sorpresa en todo lo que fue recorriendo esta obra acá, pero también me dio la posibilidad de ser un poco mensajera de la causa Malvinas en otros lugares, porque a sorpresa mía, digo, la obra empezó a pedirse los derechos de la obra en otros países. Y eso es una gran sorpresa, y no solo porque me lleva a ese país, digo, la obra me llevó a Uruguay, se hizo en Uruguay con un elenco uruguayo, y a mí me invitaron a ver una función y después a charlar con el público, y entonces de repente empecé a hacer un poco nexo y a hablar de nuestra historia y lo que Malvinas significa para nosotros en Uruguay. Y después a los 2 meses me llevó a Portugal, un país como Portugal pidió los derechos de esta obra, y en Uruguay es más cercano, digo, no me parecía tan extraño. Pero en Portugal, cuando me piden los derechos, yo digo, pero ustedes saben que esta obra habla de una guerra que es nuestra, o sea, Portugal, ¿no? Sí, me dicen, sí. ¿Y cómo fue las devoluciones? ¿Qué me puede decir? ¿Qué te pudo haber hecho el portugués? ¿Qué le interesó? Claro, me dice, sí, sabemos. Y yo le digo, yo no tengo problema en darles los derechos para hacerla allá con actores de allá, pero que no la cambien. O sea, la guerra es la de Malvinas, no la cambien por otra guerra de Portugal. Entendí, ahí está. Yo les puse esa condición, dije, la obra habla de esto, aparte habla de un contexto histórico-político muy particular de Argentina. Es esta guerra, no es otra, no la pueden cambiar. No, sí, queremos hacer eso. Y tuve la oportunidad, se presentó en un festival, me invitaron, tuve la oportunidad de ver la puesta de allá, y la verdad que fue muy fuerte, y lo que ellos me comentaban era que hablaba de Malvinas y de repente hablaba de lo humano, que trascendía, digo, en el buen sentido, digo, poder comprender a Julio, que regresa y se encuentra con su novia después de la guerra de Malvinas, abría un campo de comprensión más grande, y también acercaba a conocer un poco la historia de nuestro país. Y eso me sorprendió mucho y me dio la oportunidad de estar en Portugal hablando de nuestra historia, hablando de lo que nos pasó. Y ahora hace poco me pidieron los derechos para Venezuela, entonces no deja de sorprenderme. ¿Estás siendo embajadora? Claro, un poco embajadora. Porque el título de este programa fue La herramienta que es la cultura, obviamente un reflejo es el arte, para malvinizar. Tenemos muchísimos veteranos de guerra que son artistas, cada uno en distintas ramas, pero estás siendo embajadora con el arte de Malvinas. Y yo te dejo después que te pregunten ellos, pero ¿sabes algo que te vi llorar? La vi llorar a Sharon, que es la protagonista, y también con lágrimas en los ojos a Juan. Es cuando empezaste a pasar por, me imagino las primeras veces, la devolución de los veteranos de guerra, las lágrimas en los ojos de los veteranos de guerra. Sí, bueno, eso es una experiencia. ¿Eso quiere decir que lo llegaste al alma sin tener nada que ver con Malvinas? Nosotros.
nos representaste nuestro infierno de posguerra, por mi parte, y creo que Marcelo opina lo mismo que yo, magistral. Fue magistral tu trabajo, porque la primera vez que lo vimos, estaba con mi hijo, con ella, con Sol, parecía que, no sé, era como ver la pura realidad de lo que vivimos cuando llegamos de Malvinas. Perdón, y hablando de hijos y de familiares de ustedes, los que pudieron y tuvieron la oportunidad de ver la obra, también por primera vez pudieron entender un poco más Exacto. a sus papás. Lo que no sabemos explicar a a sus veces hermanos, con palabras, lo supiste completamente. explicar vos con el arte. La verdad te felicito. Gracias. Es maravilloso. Gracias. Sí, a nosotros no deja de sorprendernos lo que va pasando con la obra. Y de mucha gratitud, digo, ¿no? Como yo a veces pienso eso, que las obras son una entidad que ya deja de pertenecernos y que van haciendo su propio camino y nosotras las acompañamos a las obras y nos van devolviendo, y eso que nos devuelve esta obra es enorme. Todo el tiempo, el otro día hablaban de abrazos, ¿no? Todo el tiempo nos devuelve abrazos y oportunidades y posibilidades, y oportunidad de estar hablando de este tema en Portugal, y oportunidad de después ir a, no sé, venir acá, compartirlo con ustedes. Digo, como son todas oportunidades que va abriendo la obra en relación a seguir generando reflexión sobre lo que es Malvinas, lo que fue Malvinas, lo que es para todo el pueblo argentino, y poder sostener eso. Hacerlo a través de la obra es un regalo hermoso para nosotros, porque es nuestro mejor vehículo también. Pero visibilizaste el alma de los veteranos de guerra que tuvimos la suerte de venir, y encima, mañana se hace un acto muy importante para Julio Cao, se va a poner un colegio el nombre de él, y a mí me lo trajiste con vida, porque el Julio Cao que vos representas no muere. Fue muy importante, te lo tenía que decir. Que en los saludos no se lo puedo decir, pero mi Julio, ¿viste que a veces querés que las películas terminen distintas? Bueno, a mí las dos veces que vi la obra, para mí Julio Cao sigue vivo siempre, ¿no? Obviamente, pero me lo devolviste. Pilar, y esto es una cosa que no sé si me la podrás contestar. Me decís que viste la obra representada por artistas de otros países, ¿sí? Vos como autora, escritora de la obra, ¿cómo podrías describir sobre todo la interpretación de Julio en un actor extranjero? ¿Cómo fue? ¿Fue igual? ¿Fue tan sentida? No, muy distinta. Sí, muy distinta. Pero así todo, digo, me parece que en las dos oportunidades que lo vi, que lo hicieron, sí fue muy respetuoso. Digo, no, a eso me refería. Jamás pondría en duda el respeto de otro actor de otro país, sí, ¿no? Sí. Pero hablo del sentimiento. Sí, hay algo de esto que yo siempre digo, la memoria colectiva, la sangre nuestra que corre, que es intransferible a esa persona. Digo, igual son actores, trabajan para eso, tienen herramientas. Sí. Pero hay algo ahí que era un poco lo que contaba Juan, que dijo, cuando yo le ofrecí la obra y él la aceptó, dice, de repente me di cuenta que estaba más empapado de Malvinas de lo que creía. Digo, eso que está empapado en nosotros es intransferible a alguien que no es parte de este tejido cultural, de esta memoria, que obviamente con todo el respeto, digo, porque no cambiaron ni una palabra del texto, investigaron, leyeron, me pedían material, con muchísimo respeto. Hay algo ahí que no vamos a poder transferir, que tiene que ver con eso que está casi en nuestro ADN. Sin duda. Que decía Juan, yo de repente me di cuenta que tenía más Malvinas de lo que creía, solo que no lo veía, pero lo tenemos, está como impregnado en nosotros, es abrir un poco, mirar, empezar a preguntar, y está ahí. Cuando alguien que tiene otra historia, de otro país, de otra cultura, es muy difícil, tiene que hacer como otro trabajo. Bueno, en lo personal y en lo grupal nos queda agradecerte profundamente. Realmente hay muchos compañeros que me siguen cruzando ahora por los pasillos y me dicen, la vamos a volver a ver la obra. estuvo increíble, ¿cuándo vuelve? Queremos otra función, algunos que no pudieron venir. Sí. Así hacemos que otra, vamos a otro lugar. Vamos a lo primero que voy a hacer es que organizarlo. se nos terminó el tiempo. Ajá. Sí. Queremos un día que vengas un programa entero. ¿Puede Sí. ser?
Sí, listo. a mí los jueves se me complica, pero voy a hacer todo lo posible. Bueno, de última 2 jueves. Dale, media hora. No, me vengo todas las veces posibles. Sí, Gracias, obvio, por Pilar. supuesto. Gracias, Pilar. Te a felicito. todos los actores. Muchas gracias a ustedes. Para Eh, nosotros sigue siendo abrazos y más abrazos. Y fue muy hermoso eso que decían en relación a los abrazos. Gracias, Juan. Gracias. Gracias a PCN. ustedes. Muchas gracias. a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene Sí, señor. con otro programa de Malvinas No Te Olvido. Gracias. Gracias. Seguí nuestros podcasts en Spotify.